También estamos Siga, siga. Te escuchamos. también estamos transmitiendo en vivo desde Radio Dignidad en Honduras, que también somos gente que hacemos labor de comunicación. Eh, y bueno, estamos muy atentos a esta invitación y muy agradecidos de poder trasladar este momento que está viviendo Honduras después de 2 años de gobierno del Partido Libre, el partido que aspiraba a la refundación del país. Eh, y bueno, tal vez situar un par de elementos por responsabilidad. Habrá que decir que habían dos partidos, usted mencionó solo dos partidos. En realidad solo había estos dos partidos que estaban alternándose en el poder, el Partido Liberal y el Partido Nacional, hasta antes del 2009, pero en realidad existían 5 partidos. Y también hubo una candidatura, digamos, del Movimiento Popular en el 2009, pero habrá que recordar que esta candidatura se disipó porque justamente antes de entrar al espacio electoral, pues se propició el golpe de Estado el 28 de junio del 2009 y las elecciones se iban a llevar a cabo en noviembre. Entonces hubo una irrupción, digamos, hubo el golpe de Estado y esto no permitió, digamos, conocer eh, qué era lo que podía suceder en ese tiempo. Y bueno, de ahí pues ahora contamos con casi más de una decena de partidos y se ha abierto, digamos, la espiral para los procesos partidarios. Sin embargo, nosotros seguimos en nuestra agenda, nuestra tarea de, como movimiento social. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, eso nos consta. Continúan ustedes en el trabajo de el fortalecimiento de eso, de la fibra organizativo-social que todo país necesita, porque los cambios no solamente se van a dar dentro y desde el Estado, sino también desde la vida cotidiana. Martín, yo te hacía una cuestión, bueno, sí me inquieta también saber sobre el encuentro que están haciendo, pero antes de entrar al tema del encuentro, en resumen, así como lo acabas de hacer con esas precisiones que indicas, ¿cuál era la aspiración de la gente, tu aspiración de tu movimiento? No sé si ya existía tu movimiento en ese tiempo, 2009, 2010, 2011, 2012, de cara a los cambios. ¿Y cuál es la sensación que sientes ahora en la gente sobre esos cambios? ¿Se olvidaron las agendas de lucha continúan allí en la gente, por más que lo que acabas de decir en los 2 años no se pudo lo conseguir desde el gobierno lo prometido? Bueno, yo quiero ubicar un poco, para quienes nos siguen, el movimiento amplio por la dignidad y la justicia nació un año antes del golpe de Estado, cuando era presidente todavía Manuel Zelaya, el que fuera derrocado el 2009. El movimiento amplio nace producto de, digamos, de una situación social grave que se estaba dando en el país, que es el tema de la corrupción, y nace después de 38 días de huelga de hambre, por una huelga que se inició por un grupo de fiscales del Ministerio Público. En ese 2008 se instalaron en los bajos del Congreso hondureño, mantuvieron una huelga que duró 38 días, denunciando los grandes actos de corrupción que se daban en el país por parte del sector político y empresarial. Entonces, nació como una expresión de denuncia. eh, y poco a poco, pues, el tema de corrupción estaba como muy en la gaveta, digamos, en el escritorio de los fiscales del país, que sabían que había una corrupción muy fuerte. Sin embargo, había un silencio, eh, había un silencio completo, una secretividad, digamos, una confabulación con la corrupción en el país.
Y entonces hubo un grupo de fiscales que vio muy, pero muy grave la situación y extremadamente sospechoso porque había muchas denuncias, pero nunca tenían la movilidad. Y entonces, desde un sentido ciudadano responsable, había una asociación de fiscales que hizo la propuesta a quien en ese momento dirigía el Ministerio Público para que se asumiera un manejo de los casos de corrupción que eran, digamos que entendíamos que empobrecían en gran medida el país, pero no hubo la atención en ningún momento. Igual se quiso hacer público a través de los diversos espacios y en muchas ocasiones los periodistas tenían la cobertura tenían la cobertura aparente de lo que en ese momento se denunciaba en las conferencias de prensa, pero en realidad solo era la instalación de las cámaras y luego creo que grababan, pero nunca había una emisión de lo que realmente se daba. Entonces se creyó en la huelga de hambre como una medida extrema, pacífica, pero activa, y entonces fue como se crea se instala la huelga de hambre para denunciar y para enumerar, digamos, las causas que estaban pendientes y las personas involucradas. Y entonces así tiene, digamos, una efervescencia muy fuerte esta huelga. Y entonces en ese momento se decide, con toda la ciudadanía movilizada, digamos, de casi todo el país, hay que decir que no estaban las redes sociales, seguramente debió tener un impacto mayor esta huelga. Sin embargo, logró en los 18 departamentos de Honduras, eh, en al menos 10 departamentos se instalaron huelgas de hambre también en solidaridad por todo lo que estaba ocurriendo en Honduras. Y así en los parques, en las plazas municipales, en todo se instalaron más huelguistas, llegando a más de 70 huelguistas a nivel nacional y con una ciudadanía que estaba movilizada, digamos. Entonces, porque estaba entendiendo que había una situación grave y creo que fue muy importante. En esas circunstancias nace el movimiento amplio como una aspiración, digamos, en medio de la huelga, se piensa que debe crearse un instrumento social que vigile el tema de corrupción pública y empresarial hondureña y sus actores, ¿verdad? Entonces, nace en esa circunstancia. Sin embargo, el 2009, digamos, cuando el movimiento amplio tenía un pico muy alto, porque había unas giras de quienes iniciaron la huelga, anunciando la situación y denunciándola, qué era lo que estaba pasando en el país, pues no logramos cumplir casi apenas el año cuando se da el golpe de Estado. Entonces, sufrimos, digamos, una situación bastante difícil porque en ese momento la gente ya no estaba enfrascada en estarse organizando alrededor del movimiento amplio, sino más bien de frente luchar contra el golpe de Estado, que creo que era es una responsabilidad importante. Y bueno, en esa medida, pues el movimiento amplio, eh, porque inició como un espacio de, digamos, un espacio social, pero con profesionales del derecho, sobre todo profesionales de carrera, eh, nos insertamos también en el proceso de poder asumir situaciones especiales. Habrá que decir que durante el 2009, que se propicia el golpe de Estado, lo que más se repitió recurrentemente fueron la represión de las manifestaciones, los encarcelamientos de la gente masivamente, digamos, en muchos lugares, y pues a través de toda de las facultades con profesionales que había, este fue gran parte del trabajo del movimiento amplio en ese momento, asistiendo a la gente, creando comisiones, creando delegaciones especiales, digamos, de auxilio, porque era una cosa muy fuerte. Inclusive la gente que estuvo procesada, pues, que fue mucha gente que estuvo bajo proceso durante ese tiempo, digamos, una situación de toque de queda, de terror que se vivió en el país. Entonces, pero esto tuvo un costo importante para la organización porque dejamos de crecer, y más bien disminuimos, porque había como cuando hay un espacio
creo que nos suele suceder en Latinoamérica, que en algún momento se crea una expectativa de una organización y se vuelve como moda, ¿verdad? Entonces, pero esto decayó obviamente porque, claro, la situación del país nos demandaba otra situación, digamos, más de cerca, más coherente con la necesidad de volver al Estado hondureño un Estado democrático. Eh, no sé si me extendí tanto, pero No, no, es perfecto. importante. Eso es lo que necesitábamos saber. Claro, los que nos están siguiendo y la gente que mira nuestros contenidos también son gente que está detrás de un proceso así más sistemático, más, un poco más profundo de lo que va ocurriendo en los diferentes rincones y necesitamos esa suerte de información. No sabía yo por dónde venía esto lo del movimiento amplio, por un lado, y por otro lado, el tema de la lucha anticorrupción, el sentimiento por lo menos social. Desde Guatemala se siente que llega en el 2015, pero ya en Honduras ya estaba este sentimiento anticorrupción desde un poco antes. Interesante dato. Martín, ustedes están reuniéndose ahora como movimientos populares. Yo no sé quiénes están allí, si quieres puedes mencionar. De hecho, tengo que decirles, amigas, amigos, después de la asunción de mando, bueno, antes incluso, ¿no? Por varios factores, este movimiento de la resistencia popular en Honduras tuvo su culmen en un momento, digamos, de elevado y luego empezó a bajar y cuando llegó, pues en este momento ya, por ejemplo, Copín ya bajó bastante la capacidad convocatoria que tenía. Obviamente, la siembra o el sacrificio, el martirio de Berta tiene que ver en algo con ello. Eh, Ofranet, ¿no? Que quisiéramos verla más conectada, no logramos, por ejemplo, bueno, se conecta en los espacios de Villa La Soberana donde pertenecemos, pero no conocemos mucho del trabajo que están haciendo. Antes producían un poquito más, tal vez por ahí luego leíamos un poco más. Pero no sé quiénes están en este encuentro y cuéntanos, por favor, cuáles son las motivaciones para hacer este encuentro. Bueno, habrá que decir que después de hasta el 2015, 2016 en Honduras, se constituyó una plataforma del movimiento social que tuvo, digamos, pues tuvo sus aportes en un momento difícil, digamos, porque pues en realidad, y como para el movimiento social siempre es una tarea muy fuerte el poder reunirse, el poder convocar, digamos, todas estas convocatorias se hacen desde situaciones económicas muy especiales, pues porque la gente tiene cualquier cantidad de dificultades, a veces hasta para poder alimentarse. Y el estar creando espacios de debate y discusión implican un costo altísimo para quienes hacemos trabajo político social, ¿verdad? Entonces, hasta ese tiempo que incluso la propia Berta Cáceres dirigía esta plataforma del movimiento social, pero tuvo, digamos, su curso y acabó. Luego quedamos en un nivel de desarticulación desde los espacios del movimiento social, a pesar de las necesidades que existen, y también reconociendo que cada organización en Honduras ha sido muy fuerte, digamos, en la defensa del territorio. Y esto lo quiero situar porque para el caso, cuando se da el fraude electoral, que es en el 2017, eh, digamos, con la repetición ilegal de el narcotraficante señalado en Estados Unidos por Juan Orlando Hernández, ahora preso, eh, pues en la población, en Honduras se da, digamos, una movilización importantísima, digamos, en un país donde prácticamente se paralizó todo, más de 180 puntos paralizados completamente, digamos. Y esto obedece, digamos, a un gran trabajo que hace el movimiento social y territorial. Eh, Destaco esto justamente porque gran parte de los temas de privatización que estaban en curso se defendieron, digamos, a raíz de esto. Pero igual en el 2022, nosotros antes de que asumiera su tarea el nuevo gobierno,
dirigido por Xiomara Castro. Nosotros tuvimos un encuentro entre el 5 y 6 de enero y Xiomara Castro asumía el poder el 27 de enero, como normalmente se hace. Antes de eso, nosotros hicimos un encuentro con diversas organizaciones de movimiento social y de derechos humanos para tener un planteamiento por donde nosotros entenderíamos que debía ir el gobierno y constituir un espacio de alguna manera que coincidiera y que respaldara, porque antes de que se eligiera Xiomara hubo, digamos, un respaldo, hubo una manifestación pública de muchas organizaciones. Sin embargo, nosotros quisimos no perder la beligerancia ni el compromiso que debe asumir el movimiento popular, que debe, digamos, tiene el deber ser de ser un espacio que procure la autonomía, un espacio que también genere propuesta. Y en esa línea nosotros enviamos la primera carta firmada por más de 50 organizaciones al nuevo gobierno de Xiomara Castro, que en realidad ha transcurrido todo este tiempo y no hemos recibido la atención, ni siquiera un acuse de recibo de esa carta. Entonces, eh, ahora estamos convocados, hay un sector de organizaciones que definitivamente ya no está, porque es justamente esas valoraciones que estábamos haciendo, que hay organizaciones, tanto de derechos humanos, de movimiento social, que pues de alguna manera se han plegado a la estructura del gobierno. Hay personas de distintos espacios del movimiento social que han resultado ser ahora miembros del gobierno, pero creemos que hay unas demandas de la sociedad hondureña y sobre todo del movimiento popular que quiere mantener esa vigencia y sobre todo procurar esa autonomía en la que estamos muy claros que el gobierno no se ha ajustado a las demandas propias e inclusive a su agenda planteada como propuesta de gobierno. Entonces, hoy nos estamos convocando en un nuevo ejercicio 36 y un poco más de organizaciones del movimiento social, y habrá que decir que algunas organizaciones tal vez nos faltó hacer algunas comunicaciones con ellos por alguna situación. No siempre la comunicación es fácil, ¿verdad? Y procuramos que estas organizaciones que hoy estamos convocadas son organizaciones que tienen una lucha presente, que tienen un nivel de autonomía, o aspiran a un nivel de autonomía, y que tienen también un nivel de organización y de persecución al seno de sus espacios por su propia lucha. Y lamentablemente, esta persecución, estas represiones y todo lo que está sufriendo, pues lo está llevando a cabo un gobierno en el que como ciudadanos y como gente organizada, aspirábamos que este tipo de situaciones no fueran, pues no se dieran pues en un gobierno que se supone abierto a los espacios sociales, y mucho menos que ni siquiera se nos pueda recibir o atender, cuando habrá que decir que el movimiento popular hondureño y las distintas organizaciones hemos sido enfáticos, fuimos contundentes en muchas zonas del país digamos, para luchar contra los procesos de entrega del país, los procesos concesionarios. Mucho, digamos, de lo que hoy no se ha podido concretar por el sector empresarial, transnacional, por los sectores políticos oscuros en el tema de privatización, ha sido gracias a la lucha y a la rebeldía que ha habido de parte de varios espacios. Y entonces hoy, a pesar de tener un gobierno que podríamos sentirlo muy afín, queremos decir con esto que no tenemos y ni procuramos antagonismo con el gobierno, pero sí es necesario que haya una apertura, que haya un espacio de debate, que haya un espacio de diálogo. Los movimientos nuestros tienen, por, todo por esta trayectoria, creemos que tenemos que hacer un aporte y podemos hacer un aporte al país para que realmente cambie la dirección de cómo se está llevando a cabo.
Por supuesto que sí, de eso se trata, estimado Martín, del Frente Amplio por la Dignidad, Movimiento amplio. Movimiento Amplio, perdón, por la Dignidad y la Justicia en Honduras, desde el área del derecho, que han organizado este movimiento y ahora van articulando con otros movimientos, porque, claro, si un movimiento es cooptado por el Estado, por más que su brazo político esté en el poder y se inmoviliza, se institucionaliza, deja de ser movimiento. Y por más que esté Libertad y Refundación en el poder, los movimientos sociales tenemos que estar, creo yo, siempre con el Estado, contra el Estado, dentro del Estado, fuera del Estado y ojalá por un nuevo Estado, sí. Ojalá por un nuevo Estado. De eso se trata. Cuando Libertad y Refundación, cuando el Frente Nacional de Resistencia Popular inspiró en Centroamérica entusiasmos, aspiraciones de cambio, era, creo yo, más por esa propuesta, por lo menos para mí, por esa propuesta de crear algo nuevo. ¿Sí? A través de una constituyente, hablaban de la plurinacionalidad incluso en algún momento, pero en la agenda de libertad y refundación, la propuesta de la constituyente desapareció. La propuesta de la refundación o de de rediseño del Estado desapareció. Y al grado de lo que está diciendo Martín, que a los actores, a los que le dieron el soporte, el sustento social y no solo electoral a esa organización política, tampoco se le atiende. Interesante dato y gracias por eso y ojalá que esto no ocurra también. En Guatemala también vivimos situación similar, aunque diferente, porque al fin y al cabo, Mel Zelaya, pues es de, digamos, clase media o clase alta de los patrones de los hacendados. En el caso de Guatemala no ocurre lo mismo, pero sí es de clase media, ¿no? De los profesionales intelectuales y ojalá que esta desazón popular no se viva también en Guatemala próximamente porque si no se le escucha a los sectores populares que pusieron en ese lugar o que lo mantuvieron en este momento al gobierno del señor Bernardo Arévalo, podríamos estar hablando también de la misma situación. Martín, ¿qué es el objetivo de este encuentro y hacia dónde van las aspiraciones políticas? Bueno, aquí, bueno, quiero mencionar que como mencioné las 36 organizaciones, habrá que decir que geográficamente está representado de los 18 departamentos, hay organizaciones de 12 departamentos del país, que es donde estamos haciendo un trabajo importante. Y, y que, bueno, es representativo en gran medida del territorio nacional, ¿verdad? Teníamos inicialmente previsto un aforo de 44 organizaciones, pero al final, pues, las dificultades propias que se dan dentro de los espacios nos permitió llegar a, creo, 36 o 40 organizaciones nada más que ayer nos convocamos. ¿Cuál es la aspiración? Bueno, la aspiración es debatir a lo interno, digamos, tener como un contexto, porque vimos primero el mapa regional de movimientos sociales. Tuvimos la posibilidad de tener a Raúl Sivecci en una exposición magistral casi de 40 minutos, reflexionando sobre la situación actual de los movimientos sociales, que no es nada fácil, digamos, eh, por, por el ir y venir de cambios de gobierno, eh, digamos, esas aspiraciones que se tienen de algunos espacios del movimiento social, que creyendo que teniendo gobiernos que tienen cierta vinculación con nuestras ideas, con nuestra propuesta, podría facilitarse en gran medida el trabajo para tener estados más sólidos, pero en realidad es que a veces cuesta discernir cuál es el papel que debe asumir el movimiento social. Y algunas de las cosas que fueron relevantes en eso es que lo que estábamos hablando es que hay algunas, estamos en una etapa de dificultades porque al tener este tipo de gobiernos, algunos espacios del movimiento social creen que deben estar recostados sobre algún gobierno, sobre el Estado, y entonces se confunden las tareas, se confunde, digamos, el perfil que debe tener un movimiento social, que como usted ya nos señaló, pues puede estar en el Estado, debe estar dentro del Estado,
debe demandar al Estado, al gobierno, pero nunca perder esa esencia que debe tener el movimiento social de procurar sus autonomías, de procurar sus conquistas y de ser digamos, un espacio que tenga la capacidad de hacer los balances necesarios y mantener siempre esa demanda y esa rebeldía, porque el Estado no es un Estado para favorecer a un sector, sino es para favorecer a la sociedad en general. Y entonces, hemos tenido un poco cuál ha sido el papel que nosotros hemos jugado, obviamente. Eh, Hay una situación que retrata, digamos, a los espacios que hoy estamos. Es que dentro de varias de las propuestas que hiciera este gobierno, eh, están involucrados espacios que tenemos y hemos tenido una lucha, digamos, en contra del tema minero, en contra del tema de la privatización de las fuentes de agua, en contra de la explotación, digamos, desmesurada del bosque. También tenemos gente que lucha por la tierra y curiosamente casi todos los espacios que estamos ahora aquí es gente que ha venido siendo perseguida, digamos, desde los estrados judiciales y sigue siendo perseguida aún después de todo este tiempo. Y no solamente eso, pues, sino que ha habido una situación en el agro hondureño, que fue una de crear las condiciones para el tema de seguridad alimentaria y todo eso, es que ha habido situaciones graves como el asesinato de varios compañeros y compañeras, digamos, en el Bajo Aguán, que en el 2009-2010 fue digamos, tuvo un repunte bárbaro por la lucha por la tierra en ese sector. El año anterior registramos más de una decena de personas asesinadas y justamente por este tipo de lucha. Entonces nos cruza acá una historia compartida de resistencia, de lucha, pero también nos cruza una demanda, porque la situación del país debe cambiar, porque el movimiento popular debe tener un protagonismo importante y sobre todo debe estar en la agenda de quienes en algún momento se han nutrido digamos, de la sangre, del sacrificio de compañeros y compañeras. Y nosotros, pues, ese tipo de cosas queremos, ¿no? No estamos procurando situaciones de orden particular, estamos queriendo que se ventilen situaciones de orden nacional, que realmente impede una lucha contra la corrupción, que impede, digamos, una lucha contra el saqueo que hoy, de alguna manera, tenemos en el país a través de la expresión de varias empresas que están en nuestros territorios y que solo representan justamente el saqueo. Entonces, quisiéramos que esa historia pudiera cambiar. Y entonces, en ese sentido, hoy nosotros estamos debatiendo, estamos construyendo, digamos, este espacio de debate, pero estamos procurando que esto se pueda replicar en cada una de las regiones del país hasta poder tener un movimiento social fuerte, organizado, con capacidad de propuesta y con capacidad de movilización, sobre todo. Entonces, estamos queriendo decir que no es que no estamos, porque sabemos que ha sido muy difícil desde que asumió el poder Xiomara Castro, pues no es que es un cheque en blanco lo que iba a venir en favor de la sociedad, porque ha habido una crisis fuerte. Para empezar, hay que decir, en honor a la verdad, que el gobierno de Xiomara no es el gobierno únicamente de Libre, resultó de una coalición, ¿verdad? Pero creo que tampoco, es decir, igual el Congreso sufrió una crisis, hasta ahora ha tenido una fuerte crisis, pero lo que sí entendemos con mucho desdén es la desatención que tienen estos espacios que han sido baluarte para todo el proceso que necesita el país. Y hay que decir también que gran parte de la sociedad hondureña se volcó como nunca a un proceso de cambio. Sabemos que no necesariamente es la gente de ese partido que votó, sino que la sociedad estaba cansada, digamos, de los 12 años de la narcodictadura,
de la represión que estamos viviendo. Pero hoy nosotros creemos que ha habido un tiempo como para que definitivamente el movimiento social que día a día busque recomponerse y debatir con más propiedad de cuál debe ser el papel de un gobierno, cuál debe ser el papel del Estado ante las demandas, ante la gente que se organiza para crear propuestas. Y entonces hoy nos reunimos en ese sentido eh, para hacer una valoración del país, para valorar nuestros espacios, para valorar nuestras luchas y así poder generar estos espacios de discusión. Y también, pues de fondo, ayer, ya muy tarde, estábamos discutiendo la necesidad de la creación de un instrumento, si era necesario, un instrumento político. Algunas veces se puede tender a confundir que si es que queremos convertirnos en partido político, qué sé yo. No, estamos creando, digamos, las condiciones para poder encontrarnos, para poder debatir y para poder definir una línea en la cual debiera estar planteado el movimiento social de manera muy orgánica y sobre todo con capacidad de decisión para los momentos cruciales que necesita o que creemos que pueda vivir el país. Estamos ante una latencia siempre de las inestabilidades democráticas en Latinoamérica. Después del 2009 creo que se vive. Guatemala igual lo ha vivido Perú hace poco, lo vivió Brasil, lo vivió Paraguay, lo vivió Bolivia. Entonces, nosotros creemos que debemos tener un fortín y sobre todo es un espacio en el que podamos discutir y plantearnos una alternativa en cualquier momento del país. Digamos, eso como un espacio de contribución para el país, pero también un espacio que pueda articular porque ahora el mundo podríamos decir que es finito, ¿no? Poder articular con todos estos movimientos sociales de Latinoamérica y creo que eso es parte de ese proceso. Por supuesto que sí. Martín Fernández conversando cuando son 6:53 aquí en Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, y también se está transmitiendo esta conversada en Radio Dignidad. Interesante esta equivalencia, digamos, el movimiento amplio de Honduras tiene su brazo comunicacional, que es Radio Dignidad. El movimiento sociopolítico Codeca en Guatemala tiene su brazo comunicacional, que es Radio Victoria, por donde estamos transmitiendo, pero también estamos transmitiendo a través del brazo comunicacional de Rondas Campesinas del Perú. Estamos transmitiendo también en Minca Comunicaciones, que no tiene una matriz organizativa grande en Argentina, pero sí es un medio de comunicación alterno de iniciativa de colegas que están en la Villa La Soberana y así en Colombia y en otros espacios. Y ojalá que en algún momento, Martín, podamos transmitir también en conjunto con Radio Dignidad y Radio Victoria en simultáneo nuestras producciones. Inevitable la pregunta que te voy a hacer, partiendo por esta premisa. En primer lugar, usted viene del área de derecho y también vengo yo de allí, y entonces usted sabe que ninguna construcción jurídica política, por más que se llame Estado, es per se para siempre. Necesariamente ha sido creado para un momento y especialmente dependiendo del tipo de Estado han sido creados por los intereses políticos, económicos del momento, de los que tenían el poder en el momento. 200 años después de las repúblicas nos damos cuenta que esos estados, naciones, no han sido capaces de garantizar bienestar, mucho menos garantizarle vida a la población en su gran mayoría. Usted sabe que en Honduras es uno de los estados más desiguales, al igual que aquí en Guatemala, y por eso es que los movimientos sociales como el al cual usted pertenece propugnan cambios estructurales. Pero esos cambios no se van a dar sin la participación política de los movimientos sociales, es decir, sin que estos movimientos se transformen en movimientos sociopolíticos. Y en ese entendido, Martín, y ahí viene la pregunta, en este tiempo, la necesidad de transitar del movimentismo al movimiento sociopolítico con un brazo político propio es un imperativo categórico existencial.
porque ya hemos probado por muchos años que con movimientismo, que con culturalismo, yo lo digo esto como quechua, no avanzamos. Lo único que estamos viviendo aquí en Guatemala, a mi parecer, es un neoculturalismo. ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a refundirnos más a los pueblos y no avanzar en nuestras aspiraciones. Y ojo, cuando hablamos de pueblos, estamos hablando también de pueblos, digamos, mestizos, que es la aspiración del buen vivir. En ese sentido, Martín, estamos claros quién va a ser el sujeto, digamos, de ese movimiento sociopolítico y de su brazo político, ojalá que vayan haciendo, porque en el Perú también están empujando eso, en Panamá van empujando un instrumento político, en Guatemala estamos empujando un instrumento político, en Bolivia se empuja un instrumento político, en Ecuador igual, a diferencia de partido político, ojalá en un momento podamos también explicar esta diferencia. La pregunta es, ¿cuál es el horizonte ideológico, horizonte programático de este posible instrumento político que podría surgir con genuinidad, con legitimidad y con suficiente justificación en esta Honduras bajo estos sueños de cambio? Bueno, yo creo que se trata de un proceso. Definitivamente no es algo que ya está, digamos, que tiene un código ya definitivo. Creo que hay que trabajar, uh, hay que creo que el hecho de que haya una iniciativa de debate, porque en algunos compañeros y compañeras, pues a veces puede generar como una tirantez o de repente alguna situación que le puede generar como crisis al interno, para dónde vamos, qué es esto. Creo que hay una labor importante, que es poder abrir los espacios, abrir nuestras mentes, digamos, para crear ciertas condiciones que solo tienen como una intencionalidad importante, que es que podamos tener la mayor amplitud, el mayor espacio de debate, porque en muchas situaciones que lo que vive, digamos, el país y el continente, es que es la ausencia de debate, la ausencia de propuestas. Entonces, nosotros creemos fundamental que acá hay una tarea que hacer, que es de movilizarse, de encontrarnos con diversos espacios, de plantearnos las distintas avenidas que debe tener el movimiento social y la sociedad hondureña. Pues. Y de alguna manera, pues, a aquellos espacios que han estado, que han tenido vida, pero que realmente se mueven en ese mismo círculo. Creo que hoy la aspiración es poder tener la mayor amplitud y la mayor cobertura de los distintos espacios que hacen una lucha y que en muchas ocasiones no tienen cómo canalizar todas sus energías. Entonces, creo que la creación de un instrumento nos da esa oportunidad de poder encontrar a diversos sectores y poder tener, digamos, un debate mucho más franco, que es un debate, ese debate que nunca existe, digamos, desde quienes constituyen un gobierno, que muchas veces lo hacen y lo desarrollan en sí mismos, en pequeños grupos. Y aquí lo que queremos es que haya la mayor participación de los distintos espacios. ¿Qué nos deparará? Seguramente nos va a deparar un espacio de pensamiento, un espacio que nos permita involucrar más a, a muchas voces, a muchos otros sectores. Así que yo creo que es necesario pensar para el caso, si hoy hablamos de Honduras, el partido que está en el poder, su nombre es Libertad y Refundación. Y una de las aspiraciones que había era refundar el país. Sin embargo, vemos que refundar el país implica una tarea importante, una confluencia importante de gente, de organizaciones que tenga aspiraciones comunes y sobre todo aspiraciones en favor de las grandes mayorías. Y hasta ahora, nosotros creemos que hay necesidad de debatir el tema de tal vez de un nuevo, desde siempre, de hecho uno de los ejes nuestros es la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que en muchas ocasiones sabemos que
un nuevo pacto, una nueva constitución, no nos da la carta en blanco, una garantía, pero sí sabemos que puede mover ciertas condiciones que se consideran como normales. Y entonces, en ese sentido, es que nosotros, como organizaciones y como una responsabilidad histórica, creemos que debemos participar y debemos no solamente, o sea, estar atentos, porque en muchas ocasiones es probable que se firme un nuevo pacto, pero aquí aparezcan fuera de foco, digamos, fuera de estos espacios, las organizaciones que vienen haciendo un proceso sostenido de lucha y sobre todo de ausencia absoluta de representatividad, si es que lo vamos a ver desde ese punto de vista de la representación, aunque nuestra aspiración obviamente es, es que podamos tener la mayor inserción de la población en espacios, digamos, que puedan permitirnos la participación, a pesar, para el caso de que estas constituciones, hablando de la constitución hondureña, ha abierto un poco el grifo para la participación ciudadana, pero no existe una regulación de los espacios de consulta, cómo pudiera, digamos, o cómo irrumpimos con lo que nos genera esa crisis. Para el caso, todo el tema de contratos leoninos, ¿cómo lo rompemos? ¿Cómo participa la población? Acá nosotros podemos decir, para el caso, lo que le pasa casi a toda Latinoamérica, son las empresas hidroeléctricas, para el caso, establecidas en nuestros territorios, pero están inalcanzables para los espacios de la sociedad. ¿Cómo realmente, sin el ánimo de crear, sin el ánimo de crear esa crisis, cómo hacemos entender al sector empresarial que la riqueza que se genera ahí, de caso de un río, proviene de un bien que es de todos y todas, es un bien público? Sin embargo, quienes atesoran la mayor cantidad de recursos y a veces lesivos y ofensivos al pensamiento, pues lo concentran en su gran mayoría este tipo de sectores. Y si bien es cierto, con este gobierno de Xiomara Castro, para el caso, ha habido una renegociación de los contratos de energía, pero en realidad creemos que no resuelven una situación que al final pueda ser como un entendimiento del papel o la inserción que debe tener la sociedad en el manejo absoluto de estos recursos. Creo que hay muchas cosas que se pueden debatir. Lo más importante es que hoy lo estamos haciendo. Muy bien. A ver si digo bien el nombre, Martín Fernández de el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia desde Honduras, conversó con nosotros en este espacio que se genera desde Radio Victoria y Avia La Soberana y también que se transmite en otros medios, hablando sobre la situación de los movimientos sociales, sus horizontes sociopolíticos allá en Honduras. Esa Honduras que hace algunos años atrás inspiró al continente de su rebeldía, de su resistencia, un tanto espontáneo, pero al fin resistencia. Amigas y amigos, queda en el tapete entonces, queda en el tintero y queda como promesa esto de lo que les acabo de mencionar, de reunirnos y reunir tal vez a todos los que están pensando en esto de transitar del movimentismo al movimiento sociopolítico. Ayer hablábamos justamente con Rondas Campesinas del Perú, que también están en el mismo proceso, pensando crear su propia organización política propia, pero no para ser partido político, no para que unos voten, participen y unos pocos decidan, sino para que efectivamente sea un brazo político genuino. Vamos a hablar de eso. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos próximamente. Martín, muchísimas gracias. Saludos a toda la gente allí, desde Guatemala, desde Honduras, desde Codeca y desde Villa La Soberana. Nuestro reconocimiento por el trabajo que están haciendo y con seguridad nos volveremos a encontrar. Chao amigos, buenos días.